El hombre prefiere esperarnos Quedarse aquí todo el día. Nos cobraban lo mismo alquilando una moto que viniendo en taxi. Siempre tienes que preguntar, cada uno o los dos, que a veces le cobran a uno por cabeza. Bastante fuerte, o sea, yo me asusté mucho. Hola, hola chicos, soy Franci. Y yo soy Freddy y somos 100 ciudades. Y estamos en... Playa Ancón. ¿Y dónde queda? Pues cerca a Trinidad. Ese es el terrible plan B, ¿no, Mona? Se supone que nos íbamos para Cayo Coco, ¿no? Sí. Y como el internet aquí a veces va tan mal y no había luz, porque se va mucho la luz, pues no nos dejó pillar el hotel. Entonces decidimos, pues nada, pues otro día más en Trinidad. Bueno, y aquí qué decir, la playa, mira ese, y es calientita, más bien tibia, ¿no? Sí, en Cayo Cutías el Era agua más estaba a mi gusto. caliente. Estaba fantástica. No, para el gusto de la gente normal estaba muy caliente. Esta está tibia. Pero está muy bien. muy bien, tranquilita, o sea, hay gente, pero no la agobia, más que es grande. Al subirse muchísimo más gente, tienes espacio. Dijeron que son 4 kilómetros, nosotros estamos en la mitad, entonces 2 kilómetros para allá, 2 kilómetros para aquí, para escoger. Ah, y hablamos de precios. El taxi desde Trinidad hasta aquí son realmente poco, ¿no? 15, 10 minutos, ¿no? Un Sí, poquito. sí, Nos entiendo. cobró $15. Habíamos leído que ese era más o menos el precio, entonces está bien. $15 los dos, siempre tienes que preguntar, cada uno o los dos, porque a veces le cobran a uno por cabeza. Entonces esta vez, $15 los dos, ida y vuelta. Sí, Mira cómo está la cosa aquí en Cuba, aquí el taxista nos trajo aquí antes de las 10 de la mañana, vamos a estar, le dijimos, para hasta las 3 o 4 de la tarde, y le dijimos, entonces vas y vuelves, y nos dijo, no, yo mejor me espero, porque claro, el gasto de gasolina te sale caro. sale caro. Hay escasez. Nos decía que normalmente el litro de gasolina que lo vende el gobierno es barato, son 30 pesos, pero realmente como hay escasez lo están vendiendo a 300 pesos, o sea, yo no sé cuántas veces más. Claro. Entonces los pobres, pues el hombre prefiere esperarnos Quedarse aquí aquí. todo el día. Dijo, no, tranquilo, yo me quedo aquí con los amigos. Eso sí, los cubanos son amigueros, ¿no? Así, Todos lados donde tienen van, amigos. no te acuerdas que yo me quedo. Y el hombre se va a quedar aquí todo el día por $15. También habíamos leído la opción de alquilar moto. Problema de combustible, que ahora mismo actualmente hay un problema de combustible importante, que nos cobraban lo mismo alquilando una moto que viniendo en taxi, con lo cual dijimos, mira, libremos responsabilidad y nos venimos en taxi. También hay la opción de venir en autobús, pero la verdad es que pues Horarios. sí, el tema de los horarios, que hay unos horarios puntuales, por no jugárnosla, mejor Pues taxi. taxi, que van, te recogen a tu casa o al hotel. Y una anécdota cortita. devuelven. Cogimos el taxi, que esta vez era privado, solamente para los dos. Y digamos, tres con el conductor. Y había en el camino una chica ahí de que hacen mucho autostop, ¿no? Y dijo, ¿la podemos recoger? Nosotros dijimos, pero claro que sí, recógela. Y que ella iba como para un hotel que queda por aquí cerca de la playa. Sí, un resort. Y la chica le dijimos, bueno, ¿y qué estabas esperando? ¿Qué transporte estabas esperando? Dijo, no, que alguien me llevara. Y le dije, ¿no hay transporte? Dijo, no, no lo hay. Le dije, ¿pero tú vas al trabajo? Y dijo, sí. Y le dije, ¿y qué pasa si, a ver, cuánto te has demorado? Me dijo, me he demorado 2 horas. 2 horas. Y si no hay, pues se devuelven a la casa. Claro. Y le dijimos, ¿y en el trabajo? ¿No te dicen nada? Y dijo, no, ellos ya lo saben. Y pues si no se puede ir, pues no se puede ir. Exacto, Le porque dijimos- como en el trabajo no le dan la opción de transporte, pues lo tienes claro que si no llegó, no llegó. Ellos lo asumen, ¿no? Y tú le preguntaste, ¿y tienes que recuperar horas? Sí, quedó. Que no. Entonces, pues, eso es Cuba. Eso es Cuba. Y por cierto, se alquilan las tumbonas son estas sillas reclinables, vale aquí más barato, 200 pesos cada una, todo el día. La sombrillita, pues ahí está, no la cobran. Lo decimos porque, por ejemplo, en Europa son 10, 12 euros, ¿no? Pues mira la diferencia, aquí 200 pesos, o sea, menos de $1 por cada uno, muy barato. Pues hoy cerramos el vídeo del día de ayer. Debido a una situación particular, Freddy se ha intoxicado, ha estado con un trastorno gastrointestinal bastante fuerte. O sea, yo me asusté mucho, a pesar de que ya hemos tenido algunos episodios, pero el de ayer era súper violento. Recomendación, con este comentario voy para 2 cosas. La primera, el seguro de viaje es
imprescindible, ya no solamente porque lo exijan aquí en Cuba, que de momento no nos lo han pedido ni nada, y la otra situación, traer medicamentos, o sea, no pasa nada con tener un pequeño botiquín de los trastornos más frecuentes que puede pasarle a uno, tiritas, un primperán, un fortacé, que es lo que afortunadamente le ha servido. Hay que decir una anécdota de una vez ya que me enfermé. Estábamos en el restaurante y íbamos a cenar, bueno, eran como las 6 de la tarde, ¿no? Y ahí fue cuando me puse enfermo. No hay que echarle la culpa al restaurante porque yo ni siquiera comí. Ya me empecé a sentir mal y no pedí comida, solo la mona pidió comida. Y mira por dónde, que el camarero es médico. Sí. Y más encima fue el que me dio una pastilla y le dije, no, que te va a gastar a ti las pastillas que nosotros tenemos allí en el hotel. No, que tranquilo, que yo me las consigo y tal, para que vea la gente cómo es de agradecida, que aquí la gente viene a traer droga de farmacia y resulta que me la resultaron ofreciendo a mí. Y en la casa donde estamos, el señor es enfermero, que no trabaja en enfermería y él no trabaja en medicina. Este chico de ayer es cantinero, como dicen aquí, por la misma razón. Los dos nos dieron la razón por aparte, porque se cansaron de ver sufrir a la gente, en el sentido que van al médico, les dicen que tienen, pero no hay drogas para farmacia. Pues entonces eso, chicos. Siguiente capítulo en Cayo Coco, que es donde estamos. Pues el siguiente capítulo. Chao. Chao.